Muy buenos días, apreciados alumnos del grado octavo. En el día de hoy vamos a trabajar sobre la independencia de México, también llamada en aquella época en que era gobernada por la monarquía española como la Nueva España. Lo que tiene que ver con el proceso de independencia de los países de habla hispana se da con hechos muy similares, porque las guerras que se liberaron fueron cruentas, pero especialmente fueron dirigidas por los criollos, o sea, hijos de españoles nacidos en América. Las principales causas para que se diera esa independencia se pueden dividir en dos aspectos fundamentales: unas causas internas y unas causas externas. Dentro de las causas internas podríamos decir que se debió más que todo a la inconformidad, porque había una sobreexplotación hacia las castas menos favorecidas, como es el caso de los africanos que fueron traídos para ser esclavos, pero igualmente eran esclavizados también los indígenas. Sabemos que las personas que tenían mayor privilegio en México eran los españoles peninsulares. ¿Qué quiere decir esto de españoles peninsulares? Que eran aquellos españoles que estaban radicados en América, pero que eran directamente de la península ibérica. En este caso, uno de sus países principales, o quizás la potencia más importante de aquella época, era España, por todo su poder comercial que tenía a nivel marítimo. En esa época entonces el comercio se daba a ese nivel, a nivel del mar. Lógicamente que poco a poco se fueron dando progresos en lo que es la parte del comercio, pero entonces en esa época el inconformismo de, de estos nativos americanos fue creando toda una efervescencia para que el pueblo poco a poco y mediante diferentes pasos se fuera independizando del poderío español. Sabemos que entonces en América, y estamos hablando entonces en el caso de México, hubo una mezcla de castas, porque hubo unos españoles que tuvieron hijos en América. Habían unos criollos que, hijos de esos españoles, pues tenían algunos privilegios, pero no podían tener el gobierno, no podían ejercer ningún poder. Entonces ellos se fueron sintiendo muy americanos y querían también tener un poder dentro de estas colonias americanas. Entonces ese fue uno de los aspectos fundamentales que fue poco a poco socavando los aspectos revolucionarios para dar luego a la independencia. Los mestizos, que eran hijos de españoles con indígenas, los mulatos, que eran hijos de españoles con africanos, y los mismos zambos, que eran hijos de africanos e indígenas, entonces fueron uniendo sus fuerzas para mostrar ese inconformismo, y luego fueron liderados por los mismos criollos, que eran los españoles nacidos acá, pues entonces en América, en este caso en México. Entonces todo esto fue creando
ese medio, ese vehículo para llevar a la revolución. Otras causas son las causas externas, que fundamentalmente se presentaron por la invasión de Francia liderada por Napoleón. Entonces, esas guerras que se presentaron de Francia contra España dio lugar a que los franceses tuvieran un poder mediante la invasión de Napoleón Bonaparte, que era el emperador de Francia. Dio lugar a que los franceses ejercieran un poder sobre España, lo cual fue aprovechado entonces por las colonias de México, y no solamente de México, sino por colonias de todo Centro y Suramérica. Sabemos bien que los Estados Unidos también, esa independencia, dio lugar también a fortalecer esa independencia de otras colonias americanas. Además sabemos que hubo una revolución de Francia, hubo unos derechos fundamentales en una declaración universal de los derechos del hombre, que fue también una inspiración para que los pueblos de América llegaran entonces a una sublevación y luego a una independencia. Sabemos que las consecuencias de toda guerra, como en estas, desafortunadamente son miles y miles de muertos, la miseria en que quedan los pueblos y lo que es la economía. Surgen también como consecuencia entonces unas nuevas formas de gobierno, que son las formas de gobierno republicano. En el próximo video, muy bien seleccionado, y en la guía didáctica vamos a encontrar los aspectos fundamentales de esta independencia de México o de la Nueva España, y entonces aquí vamos también a encontrar un sencillo taller, una actividad muy sencilla sobre este tema. Les agradezco mucho la atención, espero que les siga yendo muy bien en sus actividades diarias.